Ya yo. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a, siguiendo pues como con la invitación que tenemos el día de hoy, vamos a compartir, vamos a tener una conversación relacionada con una nueva forma de acompañar los equipos y las organizaciones en su proceso de evolución. Esto inició hace algunos años, pues hace más o menos unos 20 años, un poquito más, acompaño equipos y organizaciones y mi gran inquietud era, bueno, todos estos procesos de cambio, todas estas actividades que se generan al interior de las organizaciones, ¿qué impacto tienen? Me tocó participar de eventos muy lujosos, digo yo, pues por el costo y por toda la organización que tenían, para abordar el liderazgo, para abordar la evolución de los equipos, y el efecto no era proporcional a toda la inversión que se hacía. Entonces, eso siempre me ha cuestionado muchísimo y pues yo soy psicóloga desde hace muchos años y mi mirada era más de qué pasaba con el comportamiento de las personas y no pasaba mucho. O sea, llegaba un consultor, llegaba un facilitador, hacía talleres, hacía una cantidad realizaba una cantidad de actividades. La gente se emocionaba mucho, el gran balance era que la gente había salido muy contenta o el líder estaba muy interesado en continuar su, su acompañamiento, pero llegaba al contexto del equipo y seguía asumiendo los mismos comportamientos. El equipo llegaba al contexto de la organización, salía del contexto de la facilitación y llegaba al contexto de la organización y seguía reaccionando de la misma manera, ¿cierto? Reaccionando, y lo digo intencionalmente porque era como si vivieran el día a día. Entonces, va pasando, voy viendo a ver qué hago. No había esa conversación de equipo, al interior del equipo y con su líder, que les permitiera programar, decidir, asumir otro tipo de comportamientos. Entonces, muchos de esos esfuerzos pues se quedaban en esfuerzos. Entonces, empecé además de observar, a investigar a los trabajos de la universidad, cuando hice la especialización, cuando hice la maestría, siempre se enfocaban en cambios de comportamiento, en cambios culturales. Y me fui inquietando mucho por lo que pasaba al interior de los equipos y lo que pasaba con los líderes. Entonces, desde ese tiempo atrás, desde hace unos 20 años, hago ese acompañamiento, pero con las mismas inquietudes. Hace unos 15 años, pues diseñé un modelo de desarrollo de equipos y hace 4 años, em, después de haber probado, después de haber implementado ese modelo y a partir de esa experiencia, pues también empecé a pensar en otras formas de conectar lo que pasaba en los individuos, lo que pasaba en los equipos y lo que pasaba en la organización. Me di cuenta de que las situaciones que se daban, los errores, digamos que las situaciones de conflicto que se daban en los equipos, en su mayoría eran situaciones de desconexión. Entonces empecé a pensar en una mirada distinta y en una mirada de ecosistema, en una mirada de sistema al interior de los individuos y de ecosistema, ya uniendo esa actuación de los individuos, los equipos y las organizaciones. Entonces empecé a diseñar este modelo y les voy a contar en qué consiste y desde dónde viene la mirada o la propuesta de este modelo, y las herramientas que utilizamos, que algunos de ustedes ya las tienen, entonces vamos a ir conversando al respecto. Entonces, todo parte pues de esas inquietudes que les acabo de enunciar y de unas conclusiones que se enfocan en que el cambio se intenta solo desde los procesos o la estructura y no desde las personas y las relaciones. Nos enfocamos, y lo digo por mi experiencia,
en cambiar la tecnología. Bueno, eso amerita que cambiemos los procesos y hasta ahí llegábamos, ¿cierto? Hasta trabajé 17 años facilitando o acompañando procesos de cambio y llegábamos hasta ahí, muy esmerados en comunicar el cambio, en preparar a las personas, pero en cumplir con esa formación, no en verificar como el impacto en el comportamiento, si realmente se daba la adopción del cambio de una manera sostenible o si el cambio y el uso del cambio era algo temporal que se iba extinguiendo a medida que iba desapareciendo ese estímulo externo. Entonces, resumiendo esta parte que no quiero extenderme mucho, concluyo que vivimos cambios de formas. Hay muchos cambios de formas, pero no se llega hasta el cambio, o muy pocos llegan, para no decir pues que ninguno llega, o muy pocos llegan hasta el cambio de comportamiento, hasta provocar el cambio de comportamiento. Y de ahí entonces surge esta propuesta, este modelo, con esta mirada de ecosistema. Y para ustedes, ¿qué es un ecosistema? ¿Ustedes en qué ecosistema viven o qué significa para ustedes un ecosistema para que vamos relacionando? Y también pueden ir cuestionando lo que yo les propongo. Lo que yo les voy a mostrar, pues es una propuesta y les voy a ir contando en qué ha funcionado, en qué todavía tengo que caminar para fortalecer y cómo he venido construyendo pues este modelo. Entonces, para ustedes, ¿qué noción tienen de lo que es un ecosistema? Pues mira que muy a propósito de la imagen que tienes ahí, eh, yo hago como memoria de que tal vez cuando veíamos en el colegio la materia de biología, tal vez Mm, se hablaba de ecosistema y estaba asociado como al mundo animal, etcétera y demás. Y es como esa comunidad que se forman, pues digamos que en el mundo de la biología de especies distintas que comparten ese espacio y se aprovechan unos de otros, es decir, aprovechan como las capacidades unos de otros para, me imagino que en ese entonces para un tema de supervivencia. Hoy por hoy el tema de ecosistemas se utiliza mucho hasta a partir de los temas de emprendimiento, ¿no? mm, Hablan de un emprendimiento o un ecosistema de emprendedores y demás, y es como esa asociación eh, para compartir conocimientos, saberes, fortalezas, para ir como en grupo avanzando, para que todos crezcan, prestándose servicios de manera colaborativa. Una vez que yo conozco que este ofrece tal servicio, pues yo lo contrato es a él, que está dentro de mi mismo grupo de emprendimiento y demás, para que todos vayan avanzando y tengan beneficios comunes. sí. Hay una característica de lo que has comentado y es la colaboración y Eh, la complementariedad y sí. ese aprovechamiento de las capacidades que hay en el ecosistema. ¿Cierto? ¿Tenés algo más que agregar, Víctor, en cuanto a lo que es para vos un ecosistema? Sí, hablando, por ejemplo, dentro de las empresas, lo podría yo considerar como una especie de las áreas que existen. Obviamente, dentro de un área existen las personas que están realizando su trabajo, pero tienen que interactuar con otras áreas para participar en un proyecto, en un objetivo de la empresa. Entonces es la participación, el hacer mi labor para que ahora como lo manejamos, ¿no? Vamos a obtener un producto, entonces, ¿qué de las áreas quién participa? Y entonces tenemos que llegar todos a ese objetivo que es entregar el producto a nuestro cliente final, ¿no? Sí, y de ahí se deriva otra característica de los ecosistemas que es la conexión y la conexión para apostarle a un propósito común. Entonces, desde ahí vamos tomando elementos para ir desarrollando este modelo. Colaboración, conexión, propósito, enfoque en el cliente, ¿cierto? Y complementariedad en las capacidades que tiene el ecosistema, ¿cierto? Entonces, todo esto nos permite crear valor y aportar de manera colectiva, pues ese mismo valor al cliente de ese ecosistema. Ecosistemas muy relacionados con la biología, así como decía Juan, pero ahora muy relacionado con las organizaciones, como lo dice Víctor. Entonces,
Pensamos, por ejemplo, en el ecosistema por sectores, el ecosistema de la energía, el ecosistema o por roles, el ecosistema de los coaches o de los facilitadores, a donde nosotros nos ubiquemos y elevemos un poco la mirada. Ese es el punto de partida de nuestro ecosistema, o sea, todas esas conexiones que establecemos para buscar un propósito. Yo me ubico, Eh, por ejemplo, en el ecosistema de los facilitadores. ¿Listo? Entonces, desde ahí empezamos a analizar qué es lo que pasa, cómo está ese ecosistema y hay unas herramientas para hacerlo que enseguida se las voy a mostrar. Precisamente de esa situación actual surge esa situación deseada que es donde emerja la colaboración, la conexión, la complementariedad. O sea, ustedes acaban de nombrar elementos que son ideales en los ecosistemas, pero si nos vamos a analizar hoy las organizaciones, el punto de partida es distinto. Y yo siempre digo, organización no es necesariamente empresa. Organización es esa conexión también viva, colaborativa de personas que se unen en torno a un propósito, desde la figura que ustedes quieran, ¿cierto? sí, y Pensaba mira, ibas a Claudia, comentar que algo. Dale, Juan. desde el trabajo que hacen las cámaras de comercio, lo llaman los clústeres. Entonces, el clúster Exactamente. de snack, el clúster de textiles, el clúster de turismo, pero es equivalente a esos ecosistemas que son organizaciones como tal. Así es, esa es una opción, porque nosotros también podemos ver esos clústeres, esas asociaciones como parte del ecosistema, no necesariamente como todo el ecosistema, sino como una herramienta, como una opción de comunidad desde el ecosistema, ¿cierto? Como una Claro. fuente de conexiones, pero hay otros elementos que los vamos a ver. Entonces, este ecosistema también nos invita a reflexionar acerca del impacto de mi participación, del impacto que tiene mi participación en ese ecosistema, que es algo fundante desde este modelo, que es la mirada pues, de la teoría U, o sea, es elevar el nivel de conciencia para poder evolucionar. A veces ese es el paso que nos hemos saltado, el de ser conscientes de cómo estamos interactuando en un ecosistema, qué efecto, qué impacto tiene la interacción entre grupos, la interacción entre la organización y su entorno, el individuo y su equipo. En todo eso nos enfocamos precisamente para generar, para buscar esa conexión y esa colaboración que sería el comportamiento ideal de los ecosistemas. Entonces vamos a ir avanzando ahí. No sé si hay algún otro comentario. Pues claro, digamos que un poco la mirada de lo que uno se encuentra al interior de una sola organización y lo que antes llamaban la organización por silos, ¿cierto? Que Ujú. era como que cada uno se veía departamentalizado, pero no articulado ni dentro de esa complementariedad, ni dentro de ver cómo mi proceso contribuye o genera la entrada para que el otro tome eso que yo procesé como su input para procesar y generar una salida y que así se viera como todo articulado. Creo que hoy por hoy en muchas organizaciones se siguen viendo así, ¿no? Ah, eso es problema ya de los de producción, no es que los de logística, no es que los de ventas, y no Ujú. tienen esa conciencia de verse como un todo, como yo puedo perfectamente contribuir a soluciones que estén en mis manos o negociar con el otro para que el otro agilice sus procesos, haga un proceso de una manera diferente, haga entregas en tiempos diferentes, para que la organización como un todo cumpla esos objetivos, que es lo que siempre tiene como punto de partida, qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que entregarle como empresa al cliente. Sí, y se dan comportamientos tan particulares como que una persona cree que logrando cosas solo está ayudando muchísimo a la organización, Eh, que o líderes que promueven la competencia en su equipo cuando el equipo logra sus resultados es a través del complemento de las capacidades de las personas que lo integran. O equipos creyendo que con lograr el resultado ya la organización logró su resultado. O sea, cada uno desconectado del otro.
Sí, El llanero solitario creyéndose el mejor, el buscando reconocimiento, buscando sobresalir, el equipo buscando ser el primero, ser el mejor, y la organización finalmente viéndose sola en un mercado donde hay competencia, donde hay clientes, donde hay proveedores, donde hay necesidad de interactuar con una cantidad de actores, ¿cierto? Entonces miren que sí, es la desconexión también en los tres niveles. ¿Qué sería lo ideal? Pues, valga la redundancia, conectarnos. Y la pregunta es ¿cómo? Y la respuesta, o parte de la respuesta, es siendo conscientes de lo que estamos haciendo. claro, ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué tan distante está el otro? ¿Cómo vamos a llegar juntos hacia esa competencia que cada vez es mucho más agresiva, que es el entorno? Entonces, es generar nuevas preguntas también para que la organización se pueda mirar y a partir de mirarse, darse cuenta cómo está haciendo las cosas, pero también hacerse cargo. Y cuando hablo de organización, hablo de esos individuos, de esos equipos y de esa organización. Y que tomen una decisión de cambio juntos, porque es fundamental que lo hagan al mismo tiempo, que lo hagan conectados, no en oportunidades distintas. Entonces también tenemos una noción de evolución, que evolución, planteamos la evolución y no el desarrollo o el punto de llegada final, sino la evolución como un cambio permanente, como un comportamiento permanente hacia un propósito. El propósito siempre lo vamos a estar moviendo. Entonces la organización se actualiza. Vamos hacia allá, pero el mercado cambió. Tenemos que o caminar más rápido o cambiar de objetivo, ¿cierto? Entonces, esas conversaciones desde esa mirada hacia afuera demandan una serie de cambios a nivel interno y demandan, pues, o requieren más bien una conversación, una observación diferente de la realidad, una escucha distinta, una escucha más generativa, más de construir, para construir con otro, que la escucha que lo único que hace es demostrar que el otro no tiene la razón. Esa escucha no nos lleva a ninguna parte, es una escucha para construir. Una forma de sentir distinta, pues de manera empática y de que estamos juntos en el mismo propósito, una forma de conversar también entendiendo que el otro puede opinar diferente, que el otro puede hacer las cosas distintas, pero eso se reflejaría en la actuación y es en qué podemos hacer juntos, complementando nuestras capacidades. Y sí, sobre todo, de qué manera podemos agregar valor, no simplemente actuar, sino agregar valor al propósito del ecosistema. Entonces, la evolución implica otras cosas, implica una nueva mirada, implica un cambio de mentalidad, pero también para que haya ese cambio de mentalidad debemos observar cosas que antes no observábamos, escuchar de una manera distinta, ser empáticos con el otro y conversar también para que el comportamiento sea diferente. Entonces, estos dos son conceptos pues como claves en el modelo y de aquí voy a empezar entonces aquí hay una definición de agregar valor también diferenciada desde lo individual, desde lo grupal y desde lo ecosistémico. A veces el término agregar valor lo hemos generalizado. Yo invito a que lo diferenciemos también porque es una manera de orientar a individuos, equipos y a la misma organización a que reflexione acerca de cómo está agregando valor. Entonces, aquí es desde lo individual, pues es asegurarse de que lo que se está produciendo, de que lo que se está haciendo tiene un impacto inmediato y relevante en los clientes. Y cuando hablo de clientes también, pues en una familia, yo también tengo clientes, en una sociedad también tengo clientes. Los clientes no son solamente de la empresa, sino esas personas que reciben el efecto, el impacto de lo que yo estoy haciendo. Y a nivel grupal, se habla de trabajar de manera sincronizada y colaborativa para entregar esos productos y esas soluciones que realmente se necesitan. Decimos que hacemos muchas cosas que nadie necesita y las hacemos con mucho empeño. Aquí es enfocarnos en hacer lo que realmente se necesita y para saber
lo que se necesita, tenemos que conversar con el otro, le tenemos que preguntar, tenemos que generar interacción. A nivel ecosistémico implica que toda la organización trabaja trabaja colaborativamente para maximizar el impacto que tiene. O sea, hemos pensado mucho en el ambiente, pues en lo ambiental, en lo social, en lo financiero. Es realmente evidenciar esa conexión entre esos tres aspectos y saber que la organización está en un entorno donde puede generar impacto positivo o negativo. Esa es una decisión también que toma la organización, pero agregar valor significaría realmente que se genere un impacto positivo. Bueno, entonces vamos a irnos acá. Lo que proponemos como valor desde el modelo ecosistémico es que haya conexión entre reflexión y acción. No nos vamos a quedar reflexionando o simplemente no vamos a actuar porque tenemos que actuar, sino que vamos a combinar reflexión y acción y desde ahí están construidas las herramientas. Entonces, proponemos 90 aspectos esenciales o comportamientos que son necesarios para la evolución de los individuos, de los equipos y de las organizaciones. Sabemos que están diferenciados en 30 aspectos, que serían 30 cartas a nivel individual, 31 elementos o comportamientos a nivel grupal y 29 a nivel ecosistémico. Todos estos comportamientos están conectados, entonces lo que yo identifico a nivel individual tiene impacto a nivel de equipo. Un ejemplo, el liderazgo personal tiene impacto en el liderazgo consciente del equipo y en el liderazgo ecosistémico de la organización. Mis competencias tienen efecto en las competencias complementarias del equipo y en las capacidades organizacionales. Mi intención tiene efecto en el propósito del equipo y en el propósito evolutivo de la organización. Entonces, esos 30, 31 y 29 aspectos están conectados precisamente para tener un mayor impacto en esa conexión y en ese comportamiento en esos tres niveles. Entonces, nos enfocamos allí en que estos niveles, el individual, el grupal y el ecosistémico, pues van a tener un impacto mayor si si lo sincronizamos, si lo conectamos. Si compartimos esa intención del individuo, la reflejamos en el propósito del equipo y en el propósito de la organización. Y esto lo hacemos, lo empezamos a hacer también desde los procesos de selección. O sea, desde preguntarnos para el propósito que tiene la organización, qué persona necesita. Y ahí es cuando podemos hacer uso de las primeras herramientas. Entonces, vamos a ver que lo esencial aquí es la conexión, pero esa conexión entre reflexión y acción reflejada en comportamientos específicos. Vamos a ver cómo lo vamos logrando. Entonces, aquí hay una primera herramienta que es el lienzo de mapeo. Esta herramienta yo ya la tengo digitalizada, entonces es un cuestionario que lo podemos aplicar en las primeras conversaciones estratégicas o en las conversaciones con los equipos. Aquí lo que vamos a hacer, como su nombre lo dice, es mirar el ecosistema, mirarlo desde 8 componentes. Entonces, la estrategia y el foco, los actores y la calidad de las interacciones, cuáles son esas estructuras y esas prácticas que tiene este ecosistema, cuáles son los ritmos y cómo evoluciona, o sea, experimenta, qué manejo hace del error, cómo va desarrollando o no una mentalidad de crecimiento para la evolución. Y también nos preguntamos por la interacción con el cliente, por la conexión desde los flujos de valor, o sea, cómo me conecto yo con el cliente. Realmente mis decisiones están enfocadas en lo que necesita el cliente o hago un montón de consultas para no tenerlo en cuenta, que mido el nivel de satisfacción, tengo una cantidad de canales y tomo una cantidad de información del cliente, pero no la utilizo o sí la utilizo y cómo la utilizo. Entonces, aquí es la pregunta también por la claridad
frente a esas interacciones y un resumen también de las fuerzas evolutivas y bloqueadoras que impulsan el cambio en esa organización. Finalmente nos preguntamos también por la cultura y la mentalidad. Estamos diciendo que los cambios y la evolución no es solamente cambiar de forma, es cambiar también de mentalidad. Entonces aquí nos preguntamos también por qué hacemos y cómo hacemos frente a situaciones de cambio, cómo manejamos el error, cómo manejamos esas fuerzas obstaculizadoras. Entonces, este primer lienzo lo utilizamos para mirar el punto de partida de un ecosistema. Entonces, si quieren, podemos hacer un pequeño ejercicio con un ecosistema que ustedes quieran ubicarse y conversamos desde alguno de estos aspectos. ¿Cuál ecosistema les gustaría como mapear así para hacer un ejemplo? Por ejemplo, ¿en qué sectores trabajas vos, Juan Carlos? ¿Tenés el micrófono apagado? Es muy variado, pero generalmente empresas del sector real. Bueno, y hagámonos unas preguntas frente a esas empresas. Para Víctor es claro cuáles son las empresas del sector real y para Elizabeth. No, no. Una pequeña descripción, Juan. Sí, se habla desde la economía, de estas que están dedicadas al sector productivo en diferentes frentes. Eh, Empresas productoras que generan a partir de un insumo la producción de algo y luego lo comercializan o lo distribuyen. Bueno, Cualquiera que puedan imaginar, Coca-Cola, Nestlé, cualquiera. bueno. Pensemos en una de esas empresas. Vos estás también en un sector donde por la condición del clima y todo eso, se cultiva caña de azúcar. Sí, acá hay muchas empresas o muchos ingenios azucareros. Bueno, pensemos en esos ingenios azucareros. Por tomarlo como ejemplo, enseguida, si quieren, tomamos otra. Vamos a Sí, pensar en cuál es como el foco, perdón, cuáles son como cuál es el propósito de esas empresas. ok, ellos están en una economía productiva del sector de alimentos. Pues lo tradicional, caña de azúcar, y se han transformado también hacia la producción de alcohol, carburante y todo este cuento. Muy Pero básicamente es eso, producir azúcar para abastecer mercado local y para mercados globales. bueno, muy bien. ¿Qué tipo de actores son claves en ese sector? Eh, pues parte del proceso fundamental de ellos es el proceso de siembra y cosecha, Mm, donde hay tierras, me imagino que unas serán propias y muchísimas serán tierras rentadas. Entonces, dentro de la cadena tienen unos proveedores de tierras mm, y ellos pues hacen ya el ejercicio de siembra, cosecha y posterior procesos para llegar al producto final o a los productos finales terminados, porque pues hoy en día hablamos de azúcar blanca, azúcar morena, mm. azúcar, o sea, como muchas líneas, cero azúcar, etcétera. Sí, ahí encontraríamos actores como los agricultores, los Sí, dueños de las tierras y los sí, mismos clientes de esos productos que ellos tienen, ¿cierto? correcto. Que son tres, digamos, actores con características distintas, nivel de escolaridad distinto, costumbres distintas, Sí, pudiéramos diferenciarlas ahí. Y hablando de las estructuras y las prácticas que ahí se dan, cómo es el liderazgo, cómo es la actuación de estos grupos.
Sí, digamos que hay hay un core del negocio que es todo el tema de siembra y cosecha, Mm, donde hay procesos aún muy manuales, y yo imagino que en México debe ocurrir exactamente lo mismo, porque en México entiendo que también hay producción de caña de azúcar, donde hay un sistema de- de recogida del producto a partir de grandes maquinarias, pero también hay unos procesos muy manuales a través de los de la tradicional corte manual o de los corteros manuales. Entonces, pues por un lado hay una mano de obra tecnificada, que son los que manejan las grandes maquinarias, pero por otra mano de obra no no tan tecnificada, mucho más empírica. Generalmente son personas que aprendieron el oficio por tradición familiar, empezó el abuelo, luego el hijo, luego etcétera. Ya son otra generación que siguen haciendo el mismo oficio porque pues no es mano de obra calificada, que requiere un liderazgo desde ese tipo de personas, pero también ya está el otro proceso que es la de producción, que ya es más tecnificado en las plantas, con personas graduadas en biología, en laboratorio, y ya es otro tipo de liderazgo que se ejerce como tal. bueno, haciendo así un resumen, pues como muy a la carrerita, pudiéramos decir que hay actores diversos en este ecosistema. Bastante, sí. Y también, digamos que una fuente o un interés por evolucionar pudiera ser a través de la tecnología. Sí. Eso nos Y, llevaría, ibas a y decir, la reglamentación, ¿no? El tema de energías limpias, mm, sostenibles, todo eso también genera en ellos ese interés. Y bueno, tocamos el caso de una industria que hay 100% de aprovechamiento, o sea, todo es reutilizable o utilizable, porque lo que antes se utilizaba, por ejemplo, el bagazo que se utilizaba solamente para el sector papelero, hoy en día sirve para compost, para el mismo sistema de calderas y de generación de energía. Entonces es una industria totalmente verticalizada, ¿no? sí. Bueno, nosotros podemos mapear aquí también cuáles son podemos decir, bueno, hacia dónde quiere ir este ecosistema. Podemos decir, bueno, hacia energías más limpias, podemos decir hacia la tecnología. O sea, en esta conversación, los mismos actores van diciendo, bueno, estamos aquí, pero queremos ir hacia allá. Y se empieza a priorizar, porque podemos tener muchos lugares de llegada, a las energías limpias, a profesionalizar más digamos que la siembra y la recogida, a aprovechar más la tecnología. Bueno, en esto Sí, surgen muchas cosas. podríamos centrarlo en todos los temas de investigación, desarrollo e innovación. Bueno, investigación, desarrollo e innovación. Entonces, nosotros después de mapear todos estos elementos que representan, porque hay fuerzas evolutivas, fuerzas bloqueadoras, la misma regulación, bueno, hace parte del análisis y llegamos hasta la cultura. En esta conversación, en este mapeo, decimos, bueno, estamos aquí, queremos ir hacia allá. Y la pregunta que sigue es, ¿con qué contamos hoy? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuáles son las fortalezas con las que contamos hoy? Ahí podemos utilizar las otras herramientas que son las cartas. Y a través de conversaciones con los directivos, con los líderes, con los equipos, empezamos a mapear cuál es la capacidad de este ecosistema para lograr o para ir de donde está hoy a donde quiere llegar. Entonces, de ahí continuaríamos con las cartas como un elemento que complementa este mapeo del ecosistema. Yo puedo decir, hoy me voy a enfocar aquí, pero tengo varios frentes, ¿cierto? Entonces, el evolucionar implica que primero me voy a enfocar acá donde prioricé, pero que tengo estas otras oportunidades. Y cuando evolucione acá, cuando avance en esta prioridad que establecí, yo puedo venir otra vez al mapa y tomar otro elemento a priorizar. Entonces, este mapa nos sirve como de referente, de hoja de ruta para la evolución. Está dividido en interacciones y en resultados o en elementos que le apuntan a las interacciones y a los resultados, ¿cierto? Entonces, en otra oportunidad lo podemos ver con mayor detalle, pero ustedes lo tienen en el instructivo que tienen de las cartas. Sí.
Hay otro, otro aspecto que mapeamos para darle como mayor rigurosidad a esos elementos que priorizamos y es el propósito del ecosistema. O sea, aquí nosotros podemos iniciar desde lo que propone el modelo, iniciar la evolución haciendo este ejercicio del propósito o haciendo el de mapeo, pero los dos son necesarios. Indiferente si hago primero este y segundo el otro, se recomienda hacer los dos. Este nos permite profundizar en el propósito y desde el propósito darle sentido y afianzar la prioridad de la evolución. Vamos a ver unos aspectos acá que mapeamos. Está un canvas de propósito donde nos empezamos a preguntar cuál es la transformación que buscamos. Miren que es profundizar mucho más en dónde nos vamos a enfocar, por dónde vamos a empezar. ¿Qué cambio queremos provocar? El problema sistémico a resolver, o sea, qué tensión clave es la que estamos abordando, porque el mapeo del ecosistema nos permite ver es como la dinámica del ecosistema, cuáles son como las fuerzas que se mueven, las fuerzas que facilitan, cuál es la dinámica en sí de ese ecosistema. Y este nos permite profundizar más en el propósito que tenemos, cómo desde ahí vamos a movilizar esa dinámica del ecosistema para evolucionar y para lograr este mismo propósito. Aquí nos volvemos a preguntar por los actores, por el valor que aportamos, por las tensiones evolutivas y hacia dónde vamos, o sea, hacia qué lugar nos dirigimos, qué es y qué no es ese lugar para diferenciarlo. Entonces, esta herramienta también nos ayuda a diferenciar muy bien, a focalizarnos muy bien desde nuestro propósito, pues como organización, como individuo, como equipo, a fortalecer ese propósito o ese lugar de, ese horizonte de evolución. Aquí hay un resumen de lo que es como todo el esquema. Entonces, podemos hacer primero el mapeo del ecosistema y aquí identificamos qué es realmente lo que se está moviendo en el ecosistema en el que participamos. Comprendemos dinámicas, tensiones. Aquí definimos la orientación de la evolución con este canvas de propósito y con un link canvas le ponemos como quien dice un norte claro, unos números claros a lo que vamos a hacer, porque ya nos enfocamos en qué problema vamos a solucionar, cuál va a ser la solución, cuál va a ser la propuesta de valor, o sea, por qué eso que estamos proponiendo es valioso, qué ventajas vamos a encontrar eh, a nivel competitivo, cuál es el segmento de clientes en el que nos vamos a enfocar. Aquí ya definimos métricas y analizamos los costos, los canales, las fuentes de ingreso y nos enfocamos muy bien en lo que necesitamos. Aquí es como si nos estuviéramos enfocando realmente en lo que vamos a lograr. En el mapeo, la situación actual. El propósito es aclarar hacia dónde vamos y aquí ya con este link Canvas definimos claramente unos aspectos claves para dirigirnos hacia dónde queremos ir y mapeamos también o conversamos o definimos cuáles son las competencias individuales, las del equipo y las organizacionales para lograr eso que queremos lograr. Entonces ya le estamos dando fuerza como a ese horizonte. Aquí es donde les digo que podemos utilizar las cartas, ¿cierto? Y el generar participación, el que las personas sean quienes elijan, digan cuál es la fortaleza con la que están aportando valor, los equipos lo hagan y la misma organización lo hace, están dando cuenta de con qué contamos o en qué nos tenemos también que preparar para lograr esos resultados. Entonces, desde ahí surgen tres planes o un plan con tres componentes, un plan con responsabilidades individuales, con responsabilidades de equipo y con responsabilidades organizacionales, al cual lo convertimos en objetivos de resultado clave. O sea, aquí entran los famosos OKRs. Yo sé que Víctor los conoce, pero Juan también conoce los OKRs y Un Elizabeth. poco, sí. Bueno, enseguida les voy a mostrar un ejemplo. Entonces,
Estos OKR son los que nos permiten, ya después de voy hacia allá, es voy a lograrlo con estas acciones en este tiempo y con estos resultados. Y esos resultados se construyen en iteraciones de 15 días. O sea, un OKR se mide trimestralmente, pero se construye o se logra en iteraciones de 15 días, ¿cierto? Y representa lo que vamos a lograr en un trimestre con un objetivo aspiracional, pero con unos resultados claves y unas iniciativas que le apuntan a esos resultados claves. Bueno, y finalmente este proceso, ya vamos a ver un poco más de detalle, este proceso termina en un bucle de aprendizaje, o sea, donde que este bucle de aprendizaje es un poquito más que la retrospectiva. O sea, nos permite, sí, darnos cuenta que estamos haciendo bien, que no estamos haciendo tan bien, pero implica que hagamos las mejoras y que vamos analizando el valor que tienen esas mejoras. O sea que este bucle de aprendizaje nos lleva a reflexionar, a aprender, a ajustar y a mejorar. Entonces es un proceso que se va enriqueciendo, se va realimentando en la medida en que se va viviendo. Entonces, bueno, hasta aquí preguntas. Ninguna. Está bien, pues. Bueno, entonces aquí un poco más de detalle acerca de las cartas como herramientas, pues que nos permite ya incluir a las personas en todo este proceso, a las personas, a los equipos y sus responsabilidades y la claridad con la cual están aportando, que eso es también lo que los lleva a hacer lo que se requiere. A veces las personas no van a decir, ah, no, yo voy a tener un desempeño bajito porque me gusta mucho que me llamen la atención. No, en ocasiones es porque no saben qué es lo que se está esperando de ellos, hacia dónde va la organización, qué es lo que vamos a lograr juntos. Y suponemos que la organización supone que sus equipos saben lo que tienen que hacer y los líderes suponen que sus equipos saben lo que tienen que hacer. Entonces, cuando promovemos la conexión, la colaboración, la conversación, lo que estamos haciendo es conectando esos propósitos. Entonces, empezamos con el lienzo de mapeo, desde ese lienzo de mapeo o desde el Canvas también puede ser, empezamos a preguntarnos aquí en el lienzo de mapeo más por lo que tenemos, ¿cierto? En capacidades de las personas, los equipos y la organización. Y en el lienzo Canvas es más en lo que necesitamos lograr, lo que necesitamos desarrollar. Entonces, las cartas de evolución nos permiten, con los elementos con los que cuenta, que las personas, los equipos y la organización identifiquen cuál es su fortaleza para aportarle a ese propósito y a ese lugar de llegada o a ese objetivo que tenemos priorizado. Luego las cartas de reflexión nos van a permitir profundizar en esa fortaleza porque representan comportamientos que definen o que visualizan o que estructuran el elemento que proponemos. O sea, un ejemplo, la intención. Aquí en las cartas de evolución está qué es la intención, pero en las cartas de reflexión están los comportamientos que identifican la intención. Entonces yo puedo decir que esta es mi fortaleza, pero al leer estos comportamientos, yo defino con qué frecuencia estoy asumiendo estos comportamientos. Y asumimos que los de menor frecuencia son los que tenemos opción de mejorar y que los de mayor frecuencia son parte de la fortaleza o son comportamientos naturales de la fortaleza. Hasta ahí vamos. Eso pasa a nivel de individuo, eso pasa a nivel de equipo y eso pasa a nivel de organización. Aquí tenemos los tres ejemplos. A nivel de equipo, la intención es el propósito común y lo definimos como lo que le da el sentido compartido al desafío de un equipo más allá del propósito individual que lo impulsa. ¿Qué comportamientos tiene cuando un equipo, qué comportamiento asume un equipo cuando tiene un propósito común?
se tiene claro el propósito del equipo y cómo se alinea con el propósito evolutivo de la organización, cómo se asegura que todos los miembros del equipo están alineados y comprometidos con el propósito, el propósito se comunica y se colabora en el equipo para lograrlo. Este propósito se manifiesta en metas y en resultados. Entonces, eso es como los comportamientos. Aquí se proponen preguntas que llevan a la persona, al equipo a reflexionar si está asumiendo o no ese tipo de comportamientos. Viene un nuevo juego de cartas que es el juego de mentoría, que ese juego me va a permitir a mí, voy a dejarlo aquí un momentico al ladito para terminar este proceso. Cuando yo digo, vea, es que como equipo no hemos comunicado el propósito, o sea, no lo tenemos homologado, cada uno piensa algo distinto del propósito. Entonces, ese es un aspecto a mejorar, pero sí tenemos em, claro de que los miembros del equipo están alineados y comprometidos. O sea, cada uno tiene una versión distinta, pero está comprometido con esa versión distinta. Nos falta homologar ese propósito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. Entonces, se le pide al equipo, al individuo, a la organización que diseñe acciones concretas para lograr mejorar en ese aspecto que identificaron. Cuando ya la persona, el equipo y la organización define esas acciones concretas, le entregamos la carta de mentoría, porque en la carta de mentoría vienen recomendaciones, o sea, para complementar su plan. No le hacemos el ejercicio de definir las acciones, usted lo define y luego le entregamos la carta como complemento. Entonces aquí en el propósito dice, como recomendaciones, redactar y validar en equipo una declaración de propósito que se alinee con el propósito organizacional. Realizar una sesión de alineación cada trimestre para revisar compromiso y ajustar acciones al propósito. Establecer acuerdos de colaboración explícitos y revisarlos mensualmente en las retrospectivas del equipo. Traducir el propósito del equipo y traducirlo en 3 objetivos trimestrales, medibles y revisados semanalmente. Entonces, mira que les estoy dando acciones concretas en tiempos concretos cada trimestre, cada semana, tantas acciones. Entonces lo estoy enfocando mucho más en lo que debe hacer, pero ellos previamente ya han definido qué hacer. Lo que hace la carta de mentoría es complementar con acciones. Y ya se termina el plan. La carta de mentoría también viene en los 3 niveles. Entonces complementa mi plan individual, complementa el plan del equipo y complementa el plan de la organización, que finalmente es uno solo. Es un solo plan que conecta la evolución de las capacidades para lograr el propósito y para lograr el aspecto o el resultado en el cual se enfocaron desde el mapa, desde el lienzo de mapeo y desde el canvas que vimos anteriormente. Entonces, así se combinan estos 3 juegos de cartas y se diseña un plan eh, conectado, un plan integral. Hasta ahí hay preguntas. Yo me voy a ir hasta acá. Aquí vemos más de las cartas de mentoría. Bueno, ya les comparto esta presentación. Y vamos a ver cómo se relaciona con los OKRs. O sea, porque con esas primeras acciones podemos construir el plan. Pero para que se vea, aquí me quedó esto, aquí dice, en la construcción ya de un OKR, para complementar mucho más el plan nos fijamos un objetivo inspirador. O sea, yo desde mi plan individual me fijo un objetivo inspirador y desde ahí empiezo a derivar los resultados y las acciones claves. Aquí hay un ejemplo de un equipo que decía que su intención era fortalecer la confianza entre los líderes. Esto es a nivel de organización, un objetivo inspiracional. Dice fortalecer la confianza entre los líderes y sus equipos promoviendo la autonomía en la toma de decisiones. O
sea, se dieron cuenta de que esto era lo que les faltaba cuando hicieron el mapeo y cuando hicieron el Canvas. O sea, a nivel de relaciones, necesitamos fortalecer esto en los líderes. Entonces lo convirtieron en un objetivo inspirador que es construir equipos de alto nivel de confianza capaces de tomar decisiones autónomas alineadas con el propósito de la organización. O sea, mire, es que a esto es a lo que queremos llegar, ¿cierto? Y se convierte en un objetivo inspiracional para que la gente se entusiasme, para que la gente se enfoque en lograrlo. Y inspiracional porque no debe ser algo muy fácil, pero sí algo más bien retador, ¿cierto? Entonces, aquí cómo diseñamos el OKR. Entonces, el OKR nos va a ayudar a pasar de esa situación actual a esa situación deseada, ¿cierto? Entonces, estos líderes no se comunicaban, esperaban que el que era su jefe tomara la decisión por ellos y esto se transmitía a los equipos. Entonces, ¿qué resultados claves se fijaron para este objetivo? Incrementar en un 20% el nivel de percepción de confianza entre líder y equipo, medido mediante una encuesta interna de clima o pulso organizacional. Lograr que el 70% de las decisiones operativas del equipo se tomen en el equipo sin escalamiento innecesario al líder. Implementar un marco claro de delegación y autonomía en el 100% de los equipos. Realizar al menos 3 espacios estructurados de conversación, líder y equipo orientados a retroalimentación de expectativas y toma de decisiones compartida. Entonces, miren que hasta ahí está, pues si bien hay un objetivo inspiracional, hay unos resultados que necesitan unas acciones por dentro para poder lograrlos, pero hay claridad en porcentajes, claridad en hacia dónde queremos llegar. 3 espacios de conversación, 70% de las decisiones operativas. O sea, para decir esto es porque hay también una medida actual. Entonces, estamos aquí, estamos ninguna decisión se toma, perdón, el nivel de confianza entre líder y equipo está en 5%, por decir algo, en la última medición de clima. Entonces, ese es el punto de referencia. El fijarnos un resultado clave es avanzar hacia esa situación deseada y atrevernos a ponerle un número. Luego desde ahí vienen unas acciones o unas iniciativas. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, conversaciones para el primero, conversaciones de confianza, construir acuerdos de trabajo en equipo, establecer un ritual de aprendizaje de errores. Para la segunda, diseñar un mapa de decisiones de equipo, implementar una matriz de delegación con definición de límites de decisión. Y la última, hacer un taller de liderazgo para la autonomía. O sea, hay muchas más acciones, ¿cierto? Y con todas esas acciones se construye un listado, un backlog que se va ejecutando cada 15, en iteraciones de 15 días. Entonces las vamos logrando, las vamos contrastando con el que es el cliente y vamos viendo cómo vamos evolucionando. Vamos viendo cómo se van cambiando los comportamientos. Pero porque ya definimos, miren todo el proceso que hicimos. Entonces, a estos objetivos le hacemos seguimiento cada 15 días, pero trimestralmente debemos mostrar, por ejemplo, este de incrementar 20% el nivel de percepción es un objetivo trimestral. Sea, lo vamos a ir ganando cada 15 días, pero al trimestre debemos haber logrado esto. Y debemos haber identificado también que hay unos obstáculos, que hay unos aspectos que hay que enfrentar para lograr ese objetivo, pero lo vamos a ir conversando y lo vamos a ir trabajando. No sé si quieran agregar algo ahí, un comentario, pregunta. Víctor, ¿qué te parece esto desde la percepción o el conocimiento que vos tenés de los OKR? No, está interesante porque eh, obviamente tú vas viendo esa evolución, viendo esa necesidad que se va cubriendo de forma constante.
Me quedé pensando si en dado caso en alguna organización que no utilice OKRs, que sigan trabajando, que mantengan la forma de trabajo con KPIs, yo creo que se mantiene, ¿no? Sería lo mismo. Obviamente vas a tener tu objetivo y tienes Sí, que ir revisando de forma constante, como dices, cada trimestre para ver si se va avanzando o de hecho, también lo comentabas, ¿no? Si ya se desvió, ¿por qué? Porque el cliente nos está pidiendo otra cosa o el mercado nos está pidiendo otra cosa, ¿no? sí. Entonces haces esa modificación y se redirecciona todo el esfuerzo hacia ese nuevo objetivo, ¿no? Así es. Yo no tengo que darles toda la teoría de OKRs. Pero sí contarles que para lograr algo tenemos que dividirlo en partes más pequeñas, pero tenemos que plantear objetivos concretos, retarnos y definir unas acciones y revisarlas con mayor periodicidad de lo que revisamos la planeación que hacemos para un año, por ejemplo. Entonces yo puedo traducir eso también en palabras sencillas y la gente apenas va viendo que tiene claridad decide él, porque el cambio es una decisión personal, decide qué hacer y cómo lograrlo, la gente se va entusiasmando y va logrando y va haciendo más y más cosas y ya tiene definido un camino por él mismo para su propia evolución y para agregar mayor valor. Entonces, bueno, es más o menos así como un resumen del proceso que nos lleva o que propone todo este modelo, porque unimos los componentes del modelo son desde la teoría U, que se enfoca muchísimo en la reflexión, en elevar el nivel de conciencia, pero también desde la agilidad, que nos permite definir como caminos claros y avanzar, aprender experimentar en pequeño para escalar en grande. Y desde las ciencias del comportamiento, las cartas de mentoría están propuestas como pequeños empujones también para lograr lo que nos propongamos lograr. Entonces, desde ahí está pues como toda la filosofía. Este es, en algunos eventos de estos los he conocido a ustedes. Entonces, aquí está pues también todo el camino recorrido. Hemos ido varias veces a Chile, dos veces a Perú, como cuatro veces a Argentina. Hemos ido a Houston, ¿qué más? México, ya estuvimos en San Luis Potosí, en México, pues en Ciudad de México. Y bueno, aquí en Colombia pues hemos hecho varios eventos también. Y ahora lo que sigue pues es República Dominicana, México, allá en Monterrey, ir a Brasil. Y bueno, y vendrán otros espacios también pues como para seguir compartiendo y para seguir enriqueciendo el modelo. La comunidad es un espacio que yo diría que no hemos aprovechado de manera suficiente, pero es un espacio para poner, o yo lo utilizo para poner al servicio de mi cliente, que son ustedes, lo que voy construyendo e ir obteniendo retroalimentación. Esa es digamos que la dinámica, también ser coherente con lo que se propone desde el modelo para ir enriqueciendo el modelo mismo y ha funcionado muy bien, me parece. Hay que enriquecerla con más cosas, con más participación, pero también es ir recibiendo pues también retroalimentación de ustedes. ¿Qué les parece? Pues demasiado interesante, claro, por aquello de lo que mencionabas cuando estabas en la parte inicial, de que lo que se busca es generar alto impacto, transformación, cambios de comportamiento, que es lo verdaderamente retador, ¿no? Que las organizaciones las conforman los individuos. Mm, Y para transformar o para generar cultura, pues muchos comportamientos tienen que cambiar. Es decir, el abordaje tiene que ser hacia el individuo mismo. ¿Cómo generamos que ese individuo, cada individuo de la organización, eleve su nivel de conciencia para potenciar o utilizar sus fortalezas, pero también ser conscientes de cuáles son esas oportunidades de mejora para que vaya en esa dirección de convertir esas oportunidades de mejora en una nueva fortaleza, mm, para que tenga una mirada diferente y cambie de manera decisiva
sus comportamientos no apropiados, no alineados, y todos marchen hacia una misma dirección, hacia cumplimiento de objetivos y sobre todo para ese propósito superior que es lo que de manera ecosistémica se usa. Sí, así es lograr realmente desde las responsabilidades pues de cada uno, es ese darme cuenta para hacerme cargo y realmente contribuir y agregar valor a la evolución de la organización, pero a mi propia evolución también y a la Claro, evolución del equipo. O sea, es esa conexión también para evolucionar, para mejorar todos, realmente vernos ahí beneficiados todos. Ya no es, es que los líderes, es que la organización, es que aquí, no, venga a ver que es que esta es la oportunidad para contribuir y no está contribuyendo solamente a una organización, está contribuyendo a usted mismo, a su mejora. Entonces, bueno, en las oportunidades que he tenido de aplicar, he visto, por ejemplo, en unos líderes poco comprometidos, unos acompañamientos que estoy haciendo, apenas los enfocamos en su desarrollo, apenas los enfocamos en su evolución, cambia la actitud porque es también estarme contrastando con el otro, interactuando con el otro. Entonces hay ejercicios que son individuales, pero hay ejercicios que son colectivos también para que haya un poco de presión social y eso nos lleve a retarnos para mejorar juntos. claro. Mm, Ese ejemplo que mostraste ahí, pues es bastante retador porque culturalmente en muchas organizaciones las decisiones son centralizadas o hay un líder que su estilo de liderazgo es que aquí no se mueve absolutamente nada sin que tenga, de lo que yo tenga conocimiento, de lo que pueda yo aprobar. Entonces, mm, generar ese tipo de cambio hacia una cultura donde los líderes tengan mayor autonomía implica que culturalmente, si ese era el estilo de liderazgo, pues ese líder esté dispuesto a generar en sí ese cambio que en muchas organizaciones, bueno, algunas organizaciones que he conocido, eso ha implicado que den un paso al costado, por ejemplo, fundadores mm. que entreguen la gerencia a personas externas para poder generar que eso sea una realidad, porque desde esa estructura rígida o ese cambio de mindset, de decir, ya todo no lo logro yo o tiene que pasar por mí, sino que tengo que traer el líder experto en producción, tengo que traer el líder en mercadeo y ventas, tengo que traer el líder y tienen que ser ellos autónomos porque se entiende que ellos son realmente los expertos y que tendrán que trabajar en equipo entre los líderes para lograr sacar la organización adelante con nuevas ideas, con todo el potencial que ellos vienen a aportar en esta organización. Sí, cuando hablamos también de un cambio de conversación, a mí me ha dado resultado preguntar por el impacto que queremos generar. Porque a ese líder que es autoritario, sentarlo y conversar con él acerca del impacto que él quiere generar y le Claro, cambia también su perspectiva. Bueno, esté listo, estas son sus características, pues que él mismo las defina, pero que identifique también qué impacto está generando desde ahí. Y si ese sí es el impacto que él quiere generar, ahí también hay movimiento. claro. Mm, Mira que tradicionalmente, y lo veía ahora en el Canva, en uno de los 7 parámetros, revisábamos, justo lo mirabas ahí en la parte baja, y era la experiencia del cliente. Siempre, desde muchos factores, siempre hemos visto que todo gira en torno al cliente. Y hoy en día se habla internamente de la experiencia del empleado, ¿no? También una medición hacia sí. cuál es la experiencia que está teniendo en la organización, si le estamos generando eh, todo lo que él requiere o necesita para su propio propósito, alineado al propósito de la organización, cómo se está sintiendo, qué le hace falta en su plan de desarrollo y demás. Y ahí es donde las áreas de talento humano pues resultan supremamente clave para hacer ese tipo de mediciones en las organizaciones. Sí, ¿y qué estamos haciendo con esas mediciones? ¿Realmente sí estamos Claro, orientando las decisiones o simplemente lo hacemos para mostrar preocupación por el cliente, pero internamente no hacemos nada, ¿cierto? claro, y No creo que medimos cuál es el pa- impacto de lo que estamos haciendo. y,
Y parte de una de las enseñanzas que dejó tal vez la pandemia fue cómo estas nuevas generaciones se sienten muy cómodos trabajando desde casa, haciendo home Mm, office o teniendo procesos de contratación híbridos donde no siempre tengan que estar necesariamente yendo a la empresa. Entonces, para muchos, hoy en día ese es un factor decisivo para decir si voy a trabajar en esta empresa o definitivamente esta empresa está muy inflexible frente a algo que para mí es muy importante. sí, así es esa posibilidad de elegir de los dos lados. Claro. Me escojo como empresa, me escogen como trabajador. Bueno, ahí está. Esa es como la conversación también. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida, Silvana. Entonces, vamos a pasar la grabación para que podamos seguir conversando acerca de este tema. Ok. Muchísimas gracias por venir. Bueno, a ti, Gracias. Claudia, por ese espacio. Víctor, gracias por compartir acá. Elizabeth, a Silvana, muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes, mucho gusto. Gracias, Claudia. bueno, pues, Seguimos en contacto. claro que Bueno, sí. Feliz feliz noche. noche. Gracias. Mm. Feliz